Es la última vez. Usted me dice ese cambio, ¿ya? O sea, tú me dices, no, usted me dice ese cambio. Todos ustedes. No, Juan, no es así. Te digo al tiro. Entonces, cuando la gente entra, cree que va a hacer eso que no va a hacer, ¿ya? Entra una mujer que ocupa un micrófono y dice muy formal. Previo a esto, ha habido seguramente el Leo Guerra ha tocado un par de canciones. Leo Guerra. Sí, el Leo Guerra, ya, un par de canciones. Y después entra una mujer muy formal que me la están cambiando, parece que va a ser un hombre muy formal. Me dice, señoras, señores, muy buenas noches, la comunidad para el desarrollo humano agradece que estén acá para esta presentación que comenzaremos de inmediato. Hablaremos de un hombre del que tal vez apenas sepan su nombre, pero les aseguro que terminarán de conocer en la medida que se interioricen de su vida, penas y alegrías. Le estoy hablando de León, que es quien nos convoca hoy. Y a esto me invitaron a hablar de leones. Mi hermano me trajo engañada. Dijo, ven a ver una función de teatro, te va a gustar. Y me encuentro con que la cosa tiene que ver con León. León que está en el pasado. León que ya no vale. León que está en el olvido. Si no lo nombra esta señorita, ni me acuerdo de él. Me faltó presentarme. Mi nombre es María. Y disculpe la interrupción, pero es que... ¿Quién es ahora, Mario? Tú. ¿Y por qué tan despectiva con León? Dadas las circunstancias, le debo un mínimo de respeto. Entonces pasa lo siguiente. Se supone que va a estar el lugar, está lleno, y tú vas a estar sentada más o menos en la mitad, pero entre el público. Y tú vas a estar sentada en la mitad al otro extremo. ¿Ya? Entonces va a ser a grito pelado. Claro, como el lugar es muy grande, estamos viendo de tener... ¿Cómo se llaman esas cosas que uno se pone a hablar? Celulares. ¿La valía? ¿Micrófono? Micrófono inalámbrico. La valía. ¿La valía? Entonces ustedes dos van a hablar en dos extremos. ¿De acuerdo? Perdón, ustedes dos. Ya, entonces tú te paras así, qué sé yo. Entonces tú te ¿Y paras. para eso? Ya, bien. Entonces ahí comienza todo un asunto. Después va a aparecer otro personaje que va a estar en otra parte del teatro también sentado. Pero la cosa es que ustedes de a poco se empiezan a mover, tenemos que estudiar movimientos, se empiezan a mover como hacia adelante. ¿Ya? Mientras van diciendo textos. Mientras van conversando, claro, ¿cierto? Mientras van conversando. No. Tenemos que estudiar ahí cómo lo hacemos. La cosa es que al final todos se suben al escenario. ¿Ya? Y la mesa, esta testera, tú los invitas ahí, se sientan todos alrededor y de debajo de la mesa va a haber una cesta. Entonces yo quiero convidarles algo y lo levantas y se transforma esta cosa que ellos pensaban que era para presentar el libro, y eso es una especie de picnic. Y efectivamente tú les pasas pancitos y galletitas, y que se yo bebida, y cada uno hace su lado, y cada cosa, y ahí continúa la cuestión. Pero ahí está casi terminando. ¿Ya? Eso, entonces todo el mundo termina en el escenario. Y tenemos que estudiar los movimientos, cómo lo hacemos. O sea, el objetivo es que toda la gente se levante hacia el escenario. ¿Eso tenemos que hacer? ¿Qué gente se El público. No, imagínate tú y aquí llevan 100 personas sería bonito eso. ¿Bien? Eso para explicarles en términos generales. Entonces vamos en... Ana, ¿y por qué tan despectiva? Sí. ¿Y por qué tan despectiva con León? Dadas las circunstancias, le debo un mínimo de respeto. ¿Por qué habría que tenerle respeto? ¿Supiera saber qué? ¿Usted? La hermana de León. He vivido con él toda mi vida y debo ser la que más la conoce. Un hombre para adentro, de pocas palabras. Muchos me habían dicho que era un pesado, pero dirigirse a él como la hizo usted. Tener una vida familiar con él era mucho esperar. De eso me di cuenta al poco tiempo que le pedí techo. ¿No me dice que eran hermanos? ¿Cómo es eso de ir a pedirle techo? Fue cuando partió de la casa de mis padres. Habiendo cerca, le dije que si me podía ir con él, me llevaba a dar con mi padre, ¿sabes? Y no tenía cómo irme sola. Filiberto también está aquí. ¡Qué sorpresa!
Hola Ana, ¿cómo has estado? ¿Y cómo quieres que esté? Es cierto, dadas las circunstancias. Perdonen ustedes, pero ya que Ana me saludó, fuimos socios desde cabros con León. ¿A qué edad tenían cuando empezaste? Perdón. ¿Qué edad tenían cuando empezaste a aparecer por la casa? Unos 20 serían. Primero se nos ocurrió comprar dulces por kilo, de esos de a peso, y los vendíamos en las micros. ¿Se subían a las micros? ¿En las micros? También íbamos en el verano a la playa grande de Cartagena. Con los dulces no nos fue tan bien. Me di cuenta que allá hacían falta pilas para las radios. En esa época la gente se tendía en la playa y al lado de la toalla, una radio, a transistores como le llamaban, y escuchar canciones a todo volumen. Nos vinimos a Santiago y compramos un saco de pilas y la cosa cambió. Desde el 1 de enero al 28 de febrero tendidos en la arena, mientras un par de chicos nos hacían el negocio. Una vez a la semana veníamos a Santiago a reponer la mercadería. Nunca me contó nada. Fíjate que éramos muy ordenados. De las ganancias una parte para cada uno y otra en una libreta del banco. Pasó el tiempo y me ofrecieron una oportunidad, un negocio, en patronato. Cuando en patronato vendían los chilenos y no los coreanos como ahora. Y así cambiamos de rubro. Lencería. Era un local oscuro donde no entraban ni los ratones. Y a poco lo fuimos arreglando, bien de a poco. Ya que hablas de León, deberé levantar la voz y presentarme. Hace mucho fui amiga de León. Pasó el tiempo y dejamos de vernos. Al final, volvimos a encontrarnos y terminamos como amantes. Sí, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa. Tú eres un personaje que está enojado con León. León se murió en la historia, pero está muy enojada, sobre todo por la última parte que te tocó vivir con León, se portó harto mal. No sé si la vieron en la novela, pero se portó harto mal. Tú eres una persona de la casa, eres una persona tímida, eres una persona... bueno, siempre estuvo al alero de León, que eres hermanastro, ¿ah? Entonces, como tímida. Tú, si es que haces Filiberto, cosa que estoy en duda, si es que haces Filiberto, tú eres un personaje muy práctico. Lo que le interesa es la plata. ¿Ya? Eso. Andrea, eres una vampiresa. O sea, de los personajes así como disfrazados, el que más me imagino disfrazada eres tú. O sea, que conseguiste un sombrero grande, de esos menos elegantones, que se yo, qué cosa. Es muy teatral, Andrea. Es súper histriónica. Debería ser ella, papi. Pruébala. Es súper histriónica. Es que ella es así. La Andrea es súper histriónica, es coqueta, es una cosa así. Una cosa así. Es como centro de mesa, pero además... esa cosa sensualota. Esa cosa sensualota que deja la novela se ve que es amante del mundo, ¿no es cierto? Eso. Pero ella además, pero no es necesario que se mueva. Pero ella es muy inestable con las relaciones amorosas. Y eso se muestra cada rato en la novela. Está pololeando con una, no termina con el otro todavía y no sé qué eso. Es como arrojada, Andrea, es como... Sí, está caliente, seguida. Claro, no tiene límites, no se pone límites. Como mi personaje que es el circo. Ya, entonces, Andrea, de nuevo, por favor, ya que habla de León. Ya que hablas de León, deberé levantar la voz y presentarme. Hace mucho fui amiga de León. Pasó el tiempo y dejamos de vernos. Al final volvimos a encontrarnos y terminamos como amantes. Señora. ¿De qué se extraña? ¿Acaso uno no puede reconocer que fue amante de alguien? Le contar que he tenido tantos amores. Esto de quedarse mucho tiempo con uno no es lo mío. Cuando conocí a León pasó algo divertido. No les puedo contar, pero fue divertido. Olvidé presentarme. Soy actriz y mi nombre es Andrea. En realidad soy dramaturga social, como me gusta decir. ¿Y cómo fue? ¿Qué cosa? Como amante. Es una pregunta que tiene una respuesta muy personal. Como si yo tuviera problemas con contar cosas personales.
Con León también fuimos a una noche en una lata. Yo vivía en una piececita chica con una ventana alta. Era un lugar oscuro donde apenas sabía si era día o noche. En un rincón tenía una cocinilla parafina donde me preparaba la comida y a la vez servía de estufa. Llegaba León y se acostaba al lado mío y miraba al techo. Eso no es un amante, es una planta. Entonces, detrás de María hay un resentimiento, ¿no es cierto? Claro. Hay un resentimiento. Escucharla ahí que era amante. Hay una cosa enojada. Ya, Andrea. Conmigo fue distinto. Nos encontramos en una función de teatro donde yo había sido productora. Con los actores salimos al foyer. ¿Qué es el foyer? El foyer, es como el salón de fueron. Claro, como es la entrada. ¿No es donde se folla? Yo quiero saber eso qué es. Pero es foyer. Foyer. Sí, se pronuncia foyer. Foyer. ¿Foyer? Es una palabra francesa, sí. Es el ingreso al teatro antes de entrar a la ciudad. Foyer no. Sí, yo soy la dramaturga. Sí, además la Andrea ya. Es sofisticada ella. Claro. Sí, ella ya. Con los actores salimos al foyer para despedirnos del público. Y ahí estaba él, parado, en silencio, mirando. Hay dos tipos de La hombres. tienes como despectiva. Parado, en silencio, mirando, así como. Ya. Hay dos tipos de hombres que me matan. Y eso muy sensual. Hay dos tipos de hombres que me matan. Los que son más locos que yo y los pasivos que son como plantas, como dice usted. ¿Cuál es su nombre? María. María. León en esa época, porque después cambió mucho, y estoy de acuerdo con usted, era del tipo vegetal. Un floribón o una hortensia. Es decir, un día en el foyer, ese día en el foyer, lo único que faltaba era subir los maceteros y regarlos. Ese es el León. ¿Cómo dice? Ese es el León que yo conozco. León filodendro. Mejor León trébol, León pasto. Como le dije, él calzaba con el tipo apagado que me vuelve loca. Me lo llevé al camarín y no me pida que le cuente más. Por favor, no lo haga. Para mí se queda como lo veía, una persona callada, pero no un tonto que uno pasaba para un lado y como un payaso. No creo que no. Ese Isaac, ¿no? Ah, sí. Ciertamente no fue así. No al menos el León que yo conocí. Lucio, ¿tú por aquí? Andrea, Ana, no me iba a perder este encuentro por nada del mundo. María, qué gusto conocerla. ¿Y su León cómo fue? Me doy cuenta que a León nunca lo conocí de verdad. Llegué a pensar que era casado y que por eso me venía a ver tal vez de vez en cuando. Tal vez en cuando. Tal de vez en cuando. Al final se portó mal. Fue una mala persona. Qué increíble. Yo puedo decir muchas cosas de él. Que por estúpido, por ejemplo, estuvo a punto de morir y terminó en el hospital, con una bala en el pecho. Pero si fuera una mala persona, no nunca. Y yo a mi vez diría que él fue un socio confiable, pero flojo, sobre todo al final, cuando empezó a dedicarse a salvar el pellejo a otras personas y me dejó con el peso del negocio. ¿A qué se dedicó ese tipo? A rescatar gente de los narcos. Le dio por ser el salvador. Ay, sí, ahí fue cuando lo bañaron. Ese fue el último León, el loco. Séntenos en esa mesa. Ahí ya hemos subido del escenario. Estoy cansada. No sé si son las piernas las que me duelen o el corazón con la pena. Aquí tengo una cosita. Traje juguito. Y el León que yo conocí es distinto al de ustedes. Lo topé por casualidad. Estaba caminando por el centro, concentrándome en observar atentamente cosas curiosas. Por ejemplo, en el Paseo Ahumada, todas las baldosas del piso siguen un orden riguroso. Todas son blancas con otras diagonales rojas, salvo una que está puesta en forma equivocada y al revés. En todo el paseo, una que está al revés. ¿Lo pareció? Me imagino.
¿Y eso qué tiene que ver con León? Te explicaba lo que hacía cuando me encontré con León. Hacía tonteras. Perdía el tiempo mirando el suelo. Así es. Ya. Hacías tonteras. Perdías el tiempo mirando el suelo. No. Atendía, miraba, observaba todas aquellas cosas que se nos pasan por alto. Pero volviendo al tema, estaba en eso cuando veo a un tipo, León, que parece que hace lo mismo. Miraba a lo alto de un edificio mientras la muchedumbre lo tiraba para un lado y otro. Le metí conversación de inmediato y terminamos en una animada charla. Y no me pareció ni un estúpido ni mala gente. Me pareció un sujeto interesante. Y entonces, ¿quién fue León? Ese es el punto. A todos algo se nos escapa de León. Es como si cada uno tuviera una foto de él, no la película completa. Por ejemplo, el día de la balacera, yo lo acompañé donde esa familia que él quería sacar de la victoria, y no estaba loco, ni era un flojo. ¿Y entonces quién es León? León es todo y es nada. Es un mal amante y un buen amante. Un tipo flojo y uno diligente. Un depresivo y un loco arrojado, que no mide consecuencias. Lo que está claro es que algo le fue sucediendo en su vida. Le fueron cambiando sus intereses y agradezco haberlo acompañado en esa época. Fui testigo de cómo un hombre va encontrando su destino, por decirlo de alguna manera, y cómo ese destino tiene que ver con entregarse por entero a una causa, a ayudar a una familia a salir del peligro en este caso. Fue un cambio gradual, no de la noche a la mañana, no sin sobresaltos y etapas oscuras. Lucio, ¿ahora me vienes con que León fue un santo? Es lo que faltaba. Si me invitaron a esto, estoy perdiendo el tiempo. Y aparece otro personaje. Por favor, no se vaya. Hay una explicación que debo dar. Los he citado porque quiero entrevistarlos. Yo también conocí a León y fuimos amigos en la adolescencia, en la etapa más dura de nuestra juventud. Y si los he citado es porque quiero entrevistarlos. ¿Entrevistarnos a nosotros? En aquellos años yo vivía en el río Mapocho, debajo del puente Loreto. Él bajaba de vez en cuando. Un día de lluvia torrencial, León estaba parado, mojándose como yuca al viento, sin ninguna protección. Ver a alguien allí tan desolado, más que yo mismo. Fuimos amigos y enemigos, hasta que pasó el tiempo. Ese tiempo que nunca se detiene, que nos está diciendo que no lo podemos apresar. Cada uno tomó un camino distinto y no lo vi más. Nos perdimos en la vida. Y quiero saber quién fue él, desde la juventud hasta ahora en que llego atrasado. Ustedes lo conocieron después y quiero que me cuenten. Cada uno tiene una foto. A ver si logro hacer una sola. Descubrir en el León de los otros a mi propio León. ¿Y si aceptaban las entrevistas, qué era con ellas? Con León me di cuenta que no hay silencio más ruidoso que el silencio de los muertos. Y le debo una a León. Quisiera que quedara en la memoria de unos cuantos, si les contara las vueltas de la vida. Del lejano personaje que fui en el Mapocho, ahora es vivo, y quisiera juntar lo que ustedes digan con lo que yo vi, y tal vez publicar un libro. ¿Y por qué no una obra de teatro? Yo le podría ayudar. Por el momento un libro. Ya tengo el comienzo que sería así. Que se acabe luego esta farsa, dijo el tío León antes de morir. Una sola vez fue a casa. Recuerdo a mi madre gritando, tuvo que pasar esto, si no, no hubiera aparecido. Los chicos nos llenamos de expectativas porque sabíamos que vendría a alguien sin nombre. Él. Cuando entró por la puerta un personaje de 2 metros y 100 kilos, mirando desde la profundidad de sus ojos sombríos, supimos que nos iban a enviar al patio. Así comenzaría la novela. ¿Qué viene después? A mí, Llego hasta ahí. a mí me pasa que si tu expectativa es que sea algo más bien teatral, tampoco estaría mal
que los personajes continuaran por mientras se realiza la otra parte de la presentación. No sé, seguramente vas a hablar tú, Baño. Sí. ¿Y qué hacían los personajes ahí? Conversante en la entrevista, de lo que él quiere en mi opinión. Sí, no, está bien. Y a mí me dieron ganas de leer el libro. Ya, perfecto. A mí, Bien, a leer el bien, libro. bien. Pero para mí sería una buena opción verlos a ustedes como entrevistados, que es lo que la persona quiere hacer, para construir ese libro mientras lo demás continúa. Ya. Guarén, que Guarén, como empieza a tomar Apunte. pero que, bueno. El guarén eres tú. Es una posibilidad. Ahora, respecto de los personajes varones, a él yo lo veo más como Lucio que como Esa es la esencialidad. Esa Mm. es la esencialidad. Yo Absolutamente. creo más como Lucio. Después de escribir, yo creo más como Lucio. Sí, Y no como un niño. es descriptivo, es muy parecido al tono del Iván, a este Iván, digamos. Es descriptivo, cuidadoso con lo que dice. Entonces, efectivamente, el otro es más pragmático, como decía él, y tiene su interés y tiene esas grabaciones respecto de León, que son súper claros. O sea, no estuvo cuando lo necesitó, fue un tipo que no estuvo muy presente en el negocio, bueno, de una parte hacia adelante. Y la otra cosa que tiene también es que en esta última versión el personaje fue guiando. En esta última versión el personaje fue adquiriendo más importante Lucio. Y lo que me preocupa es quizás cambiar solamente 2 días. Es que tendríamos que hablar sin movernos, entonces solo avanzar cuando no estemos ¿En qué situación no deberíamos con la Valier o sin la Valier? con la Valier. Para sin la Valier, hablar solamente cuando estamos detenidos. O sea, si estamos pimponeándonos con la María, yo le hablo, o doy mi texto, o ella da el texto y estamos detenidas. Nos movilizamos y lanzamos el texto. Porque si no, en movimiento, eso... Pero con o sin la Valier hay problema, movilizándose. Eso es lo que entiendo. En ambos casos. Es una cosa de... Si era el momento de decir el texto, no hay que moverse. Claro. No hay que actuar así. Correcto. Ya, correcto. Porque, y a lo mejor, como para centrar un poco la atención, se podrían usar focos como dirigidos a los personajes. No sé si es posible. ¿No? No sé si es posible. Me da la impresión de que no. Pero en el caso de los micrófonos tienen un sonidista a cargo de su... Yo no sé nada, sé de la idea que se me ocurrió. Ya. Entonces tengo que empezar a averiguar el parte, justamente una de las preguntas que le hago a ellos, ese caso tienen ellos esa pregunta. No sé. Una hora que me pedí el otro día. Pensando que a lo mejor haya problemas que acaso está llenos. ¿Cómo va a ser escuchado? Ahora, se supone que al momento de iniciarse la presentación del libro, en donde no actúa nadie, se está haciendo silencio en la sala. Sí. Va a hablar alguien y por lo tanto se empieza a quedar la sala en silencio. Por lo tanto, cualquiera que alce la voz en ese lugar se va a escuchar. Sí, no, y Le van además, a dirigir la... y además alzando a alguien la voz, y mirando todos se quedan callados. Dicen, porque hay una loca, o esto tiene que ver con el asunto. Sí. Entonces, antes de que la declares loca, tú le contestas a María, y ahí ya dicen, ya, listo, esta cuestión es parte del asunto. No, pero en general la gente al producirse esa sonoridad no va a distraerse. ¿Se entendieron nomás? Es que para compartir con el amigo Isaac, para que sepa que se canten. Súper bien, Isaac, súper bien. No hay que arrancar, no es necesario. Oye, ¿quieres un tecito en su medio? ¿Tomamos un té? ¿Sí le parece? Mientras vamos conversando, por supuesto. Tiene que haber algo que nos distinga, creo yo, independientemente que se produzca ese llamado a atención con nuestra voz, digamos, y que el resto se calle, corremos riesgo si es que no se escucha el texto. ¿Corremos riesgo de? De que no se escuche el texto
¿Ya? Y se pierde la continuidad. No sé si la gente, como tú bien decías, va a entender inmediatamente que estamos en esto. Entonces, lo que Yo creo que la gente va como que empezaría a murmurar, que es como por ejemplo cuando uno va en el metro y alguien alza la voz por cualquier cosa, porque la persona ya, la gente no se queda en silencio. La gente empieza, oye, y empiezan a murmurar. Sí, pero también pueden cachar de que puede formar parte de eso y quedarse expectante porque la están inquietando a la persona que está haciendo la presentación. Entonces sería cosa de decir, y para esto me invitaron. Entonces dejar de hablar porque si uno está hablando para allá, la gente de allá no va a escuchar, ¿cierto? Entonces sale y camina un poco y empieza después, ya que va en el pasillo, a hablar. ¿Para qué me llamaron para esto? De León, mi hermano me trajo engañado a esto. Entonces ahí ya va hablando para allá, ahí ya se va poniendo... Saquen a la señora que está interrumpiendo la presentación del libro. Guardia. hay que advertir a los tipos que no se asusten, a los guardias sobre todo. No, pues ropa de personaje... A mí me gusta la posibilidad que sugiere la Mercedes, porque realmente le instala el inicio de una representación. Es como un teatro invisible, que corre ese riesgo también. Claro. Corre el riesgo de que alguien la oiga y la señora esté interrumpiendo, y ahí tenemos que tener la habilidad de poder seguir con nuestro texto. Claro. Pese a que alguien nos pueda hacer otro texto entre medio. Claro, pero como estamos en Chile, el público chileno es bastante Pero van a pacato. Mucha gente que estima al autor. Claro. O sea, que todo salga bien. ¿Qué te pasa con que tomar a cagarle el día la presentación del libro a mi socio, man? A nosotros no tenemos, yo por lo menos no tengo mucho oficio en la improvisación. Es decir, ya hacerlo de una manera regular es todo un esfuerzo. Improvisar lo otro es un desafío. Podría ser interesante, pero tengo la impresión de que sería muy caótico en ese lugar porque es muy formal. Si fuera un patio, te creo. Si fuera un patio cerrado como el del Centro Cultural de España. Y claro, yo encuentro que se corre mucho riesgo en la improvisación. ¿Qué tipo de iluminación va a haber? No tengo idea. Aquí hay algo. Si es, Necesito. si es teatro debe haber una luz focalizada al escenario, pero no debe haber todo un juego de movilidad. Pero es estática, no es de... Ahora, ¿Y Filiberto? Filiberto es un personaje que no tiene dos dedos de frente para cosas que son, como quien dijera, entre muy humanas. Él es muy inteligente, o por último es muy dedicado al tema de los negocios. Y es una persona que está siempre siendo, si lo viéramos nosotros de afuera y tuviéramos que emitir una opinión de él, un juicio, diríamos a este personaje un personaje egoísta. En realidad desde él no es egoísta, él dice, esta es la realidad que existe, no me digas con tonterías. Objetaliza la relación con León principalmente por el tema de su negocio. Su negocio es egoísta. Y lo otro era perder el tiempo. Y lo otro es perder el tiempo, puro perder el tiempo. O sea, de hecho no entiende a este León que le peguen un par de balazos porque se va a salvar a esa gente. O sea, eso es interesante. No se lo imaginaba. Esto te lo pregunto porque de alguna forma le hago llegar a Isaac esta información. Él va a atender a un Filiberto seco, más bien crítico de la actitud de León. Sí, lo dice, fue confiable. Es decir, igual valora esa parte. Confió en él, lo ayudó. Pragmático. O sea, él divide a la gente entre los que son confiables y entre quienes hay que desconfiar, que es el mundo de los negocios. Para él fue confiable, pero a él le habría gustado que León hubiera trabajado mucho más. Lo considera flojo. Además que hubo para él un antes y un después. Sí. Entonces, antes, claro, hacía lo que tenía que hacer, pero después empezó a dedicarse a otras cosas. Exactamente, y fue muy crítico de eso. De hecho, en la novela se ve como él pone contra la espada y la pared a León y le dice, tengo que preocuparse, si tú no te estás metiendo en el negocio. Y casi que lo obliga a la entera. Y por ahí está, bueno, pero eso ya no aparece, que es cuando recibe
Y otra preferencia, es muy divertido. No se la jugó por eso, ¿no? La herencia se le fue a jugar. Y lo que no vendió se lo robaron. Porque ganó mucho plata y después lo dan. Y aparecieron los argentinos argentinos. y robaron la plata. Y él no estaba ahí. Y el otro estaba canalizado al ingreso. Pero ¿cómo se te ocurre pasar esto? Lo podría haber invertido en el negocio. Podría haber arreglado el negocio, comprado más mercadería. Él quería botar esa plata, no sé si Él decía que no era plata